una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación para disfrutar las bendiciones que Dios le tiene preparada a usted y a mí desde antes que naciéramos. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de San Fernando, en las comunas de Tinguiririca, de Chimbarongo, Quinta, Morsa, Teno y por supuesto, usted que está en algún punto de los 5 continentes. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Él nos ama, Él nos ama, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh,
Como siempre, para mí es un privilegio presentar a nuestros invitados, porque ellos tienen la responsabilidad de motivarles a ustedes, a los creyentes, a ser más fieles y a los que todavía no son, a dar el paso para venir a Cristo. Esta mañana voy a presentar a ustedes al pastor Josh Renfro, que es pastor misionero, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a comenzar siempre con la pregunta que es tradicional en Puertas Abiertas. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Porque nuestro público televidente dice, si lo hizo con el pastor Josh, también lo puede hacer conmigo. Porque él no tiene un molde para todos igual, ¿cierto? Así es. Sino que es distinto. Así es. ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, yo crecí en una cultura cristiana evangélica en el sur de Estados Unidos, en Texas. Pero a pesar de eso y a pesar del hecho que mi abuelo era pastor, yo nunca me acercaba a la iglesia. Y llegué a la universidad y en verdad pasaron varias cosas en mi vida muy difíciles. Uno que fue la muerte de mi hermano, la separación de mis padres. Y eso provocó en mí un sentido de búsqueda por el sentido de la vida. Y justo fue en ese momento cuando me encontré con un grupo cristiano en la universidad. Y mostraron tanta preocupación por mi vida que, de hecho, ellos estaban más preocupados de mi vida de lo que yo estaba preocupado por mi propia vida. Mire. Y me cambió, vi el amor de Dios. Ese es amor. Vi el amor de Dios y eso hizo que yo me acercara a Cristo. Y Él empezó a hacer cambios en mi vida y todo cambió. En la universidad secular en Estados Unidos, mi vida cambió. Claro. Eso es importante para que usted lo tenga presente. Con Cristo la vida cambia. ¿Sí? Y cambia para bien, que eso es lo más importante. Así apareció el Señor en su vida. Pero, y ahora después que ya vino a Cristo, ¿cómo comienza a sentir el llamado vocacional? Primero a las misiones y después al pastorado también, ¿no? Sí. Yo estudiaba criminología. Mira. Y español, ambas cosas. Una doble carrera en la universidad. Y de repente estaba en mi último semestre, último año de la universidad y ya había perdido las ganas de trabajar en eso. En la criminología y por eso yo me di cuenta que el Señor me estaba llevando a una vida ministerial. Y fue en ese momento que sentí el llamado para misiones y en particular para Chile. Y fue en ese tiempo que conocí a mi esposa. Ella también estudiaba en la universidad, ella también conoció a Cristo en la universidad. Y fue gracias a ese encuentro con Cristo que ella tuvo que pudimos conocernos en el mismo grupo cristiano. Qué lindo. Y ella ya tenía llamado a las misiones y nos casamos y poco tiempo después llegamos a Chile como misioneros para hacer lo que Dios había hecho en nuestra vida, trabajar con los universitarios. Qué lindo, qué lindo. Sí. ¿Y eso lo siente en Chile o lo siente en Texas? No, estando en Texas, trabajando en el ministerio como pastor de universitarios, mi pastor en aquel tiempo me envió a Buenos Aires a un encuentro de universitarios cristianos. Perfecto. Y justo me encuentro con un grupo de chilenos. Y vi la bandera de Chile y dije, es muy parecida a la bandera de Texas, así que me acerco y como buen tejano y empiezo a hablarles y les pregunto si había algún ministerio, por lo menos de parte de nuestra corporación acá en Chile, que no tenía o que tenía un ministerio universitario, y me dijeron no. Y cuando dijeron no, Dios me dice, quiero que cambies eso. Qué lindo. Quiero que cambies la respuesta. Y así
unos años después llegamos a Chile para hacer lo que Dios hizo para nosotros. Claro. Y eso es lo que generalmente Dios hace. Así es. Nos saca de un lugar, nos prepara para volver al mismo lugar o trabajar con la misma gente que estaba en ese lugar en otros lugares. Amén. ¿Cierto? Amén. Así es. Así es que lindo lo que hace el Señor. Y ya tenemos ¿cuántos años en Chile? 11 años, ¿no? 11 años, sí. Ya. Así que todos nuestros hijos nacieron aquí. Así que los 3 son chilenos y estadounidenses, ambos. Ajá. Y estamos felices, Qué lindo. honrados de Qué lindo. servirle al Señor acá. Entonces, está confirmado el llamado aquí a Chile. Así es. Sí. Porque si está contento es porque Dios ha confirmado el llamado, ¿verdad? Sí. Pastor Josh, también nuestro público televidente se preocupa de ver las intervenciones divinas y milagrosas de Dios en la vida de nuestros invitados. Porque ellos pueden pensar, claro, si lo hizo con el pastor Josh, también lo puede hacer conmigo. Y como decíamos recién, Dios no tiene un molde para hacer todas las mismas experiencias, todos los mismos testimonios, porque es variado, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia de la intervención divina y milagrosa de Dios en su vida? Bueno, en primer lugar siempre la salvación. Eso es lo primero. Tomar claro. a un universitario perdido en la vida y cambiar su vida. Y eso fue la primera transformación. Pero siempre hemos visto la provisión milagrosa, llegar a Chile con realmente pocos años de casados. Dios nos mantenía y ha sido fiel con nosotros. Y no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de nuestra familia. En el año 2012 nosotros llegamos a Santiago. Antes habíamos vivido en Coquimbo, pero llegamos a vivir en Santiago y justo mi señora estaba embarazada con nuestro segundo hijo. Y fuimos al médico y él nos dijo a las 20 semanas de embarazo que mi hijo venía con hidrocefalia, que es una condición en la cual... Eso es agua en el cerebro. Sí, el líquido cerebral no puede fluir bien, estaba obstruido, por lo tanto eso causa daño cerebral. Claro, sin duda. Y no se puede intervenir hasta que nazca. Claro. Y esto fue confirmado no solamente por los médicos acá en Chile, sino también por médicos en Estados Unidos. Por la gracia de Dios nos pusimos en contacto con un médico de Harvard, de la Universidad de Harvard. Sí, su correo electrónico terminaba con harvard.edu. Mire. Y era el director de la neurocirugía pediátrica del Hospital de Niños de Boston. Una excelencia. Claro, el mejor en su campo. En su campo, claro. Y él confirmaba todo lo que decían los médicos acá en Chile. Y nosotros clamamos al Señor, oramos, y había miles de personas, amigos, familiares, iglesias, tanto orando. en Chile como en Estados Unidos, orando. Y en verdad cada vez el diagnóstico fue peor. En algún momento empezamos a contemplar si volviéramos a Estados Unidos o no. Porque pasar algo así con la familia es otra cosa que pasarlo aquí solo. Sí, pues exactamente. Pero justo fue en el último mes de embarazo, fuimos al médico y él estaba haciendo la ecografía y de repente dice que no podía explicar lo que había pasado. Sí. Que el líquido ya había empezado a fluir de forma más regular. Natural, claro. Más natural. Y él dijo, hizo algo. Hizo algo. Y nosotros sabemos que no fue algo, fue alguien. Claro. Fue el Señor Jesucristo que tocó la vida de mi hijo. Claro. Y él nació y empezaron a descartar el diagnóstico, otros diagnósticos que habían dado. Claro. Y vemos en nuestro hijo la mano de Dios. Es más, el mismo médico de Harvard, él vio los exámenes y
y envió una respuesta por email, por correo electrónico, diciéndonos, quédense en Chile, porque es más que evidente que la mano del Señor está sobre su hijo. Oh, era creyente, era. Sí, también. Había sido misionero en Uganda, África. Mire. Y él confirmó, este médico, el mejor en su campo, confirmaba que Dios había Hecho un milagro. hecho un milagro. Gloria a Dios. Interesante lo que acaba de decir, porque puede haber ahí, detrás de la pantalla, Así es. alguien que está cruzando una situación difícil. Y cuando la ciencia o el hombre dice algo, no se quede con eso ni tampoco se eche a morir, porque Dios tiene siempre la última palabra. Y Él puede llegar al límite, hacerle esperar de manera que usted a lo mejor pierde las esperanzas. Sin embargo, Dios lo hace para probar hasta qué punto usted confía en Él. Y aquí ellos no perdieron la esperanza. Su hijo venía con hidrocefalia y empezó a orar el pueblo. Para que usted sepa, la oración tiene poder. Así es que si está cruzando alguna escuadra que la ciencia le ha dicho, mire, no hay tratamiento, no es posible, vaya a morir a la casa, no lo crea, porque eso es lo que dice el hombre, pero lo que dice Dios es distinto. Así que le invitamos para que usted al final del programa pueda entregarle su vida a Cristo. Vamos a escuchar una canción, Pastor Josh, las enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en este interesante entrevista testimonio. Te necesito, Dios, te necesito. Te necesito, Dios, te necesito. Para poder vivir te necesito. Y para ser feliz te necesito. Y el aire que respiro eres tú, el sol que me da su calor es su amor, la luna que alumbra ya su faz, las estrellas su hermoso resplandor. Su gran poder, el tronar de los vientos es su voz. Ya siento la lluvia descender sobre la tierra, alimento tú me das. Yo quiero verte descender en esa nube. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Yo quiero andar, Señor, en calles de oro. Yo quiero estar, Señor, frente a tu trono. Quiero llegar, Señor, donde tú estás. De tus labios oírte pronunciar.
tierra, alimento tú me das. ¡Ven, Puntito! Compartir siempre debemos. Muy felices siempre estamos. Tam, ta, tam, ta, tam. Compartir siempre debemos. Compartiendo con tu hermano. Tam, ta, tam, ta, tam. Compartir siempre debemos, compartiendo con tu hermano. Muy felices siempre estamos, tanta, tanta ti. Compartir siempre debemos, compartiendo con tu hermano. La, 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 la. Muy felices siempre estamos, tandarandari. Compartir siempre debemos, compartiendo con tu hermano. Muy felices siempre estamos. ¡Qué vergüenza, Puntito! Debemos compartirlo siempre todo como hermanos. Compartir siempre debemos, compartiendo con tu hermano. Muy felices siempre estamos y eso es lo ideal. Y eso es lo ideal. Y después de esa hermosa canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para esta mañana, el pastor Josh Renfro, y ahora nos va a contar cómo el Señor le comienza a guiar hacia el trabajo con los universitarios. Sí, como había dicho antes, cuando Dios hace algo en tu vida, Él siempre quiere hacer lo mismo a través de tu vida. Sin duda, claro. Y nos alcanzó en la universidad, así que llegamos acá a Chile nunca pensando que podríamos hacer otra cosa más que alcanzar a los universitarios. Yeah. Y empezamos a reunirnos
con los estudiantes de la iglesia donde nosotros asistíamos, incentivándoles que pudieran alcanzar a sus compañeros. Empezamos a llegar a las universidades, regalar té, café, hacerles la pregunta del día, Claro. reunirnos regularmente cada semana con ellos. Y Dios empezó a formar un lindo grupo, no solamente acá en Santiago, sino también a lo largo de Chile. En varias ciudades, estamos en 20 universidades en total, Mira, nuestro ministerio. Qué interesante. Y gracias a Dios ha crecido mucho. Y hemos visto la vida de muchos jóvenes que tienen muchas preguntas, que Sí, tienen muchas dudas, pero es tan importante alcanzar la universidad hoy día porque los que estudian hoy, mañana lideran. Claro, porque son profesionales. Los que van a educar a nuestros hijos en 5 años, Sí, hoy día están estudiando. Claro. Los que van a crear las leyes sí. y los que van a gobernar aquí en el país y las empresas son los que están estudiando hoy día. Claro. Entonces, si queremos cambiar el futuro de Chile, podemos cambiarlo hoy día alcanzando a los estudiantes, universitarios. a los universitarios. Y lo hemos visto con estudiantes que han conocido al Señor, como un joven que se llama Martín. Martín era estudiante de kinesiología y yo lo conocí en el barrio República. Ajá. Y él empezó a participar en Conexión, nuestro ministerio, y con el tiempo Dios cambió su vida y hoy día él es pastor asistente en mi iglesia Mire qué lindo. que tenemos acá. También estamos pastoreando una iglesia en Claro. Providencia y él me ayuda, es mi pastor asistente, así que Dios cambió su vida Qué lindo. y él hoy día está en el ministerio. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Pero también, al margen de las conversiones que ha visto ahí, fruto de la oración por alguno de ellos que ha tenido algún problema de presentarse a un examen con números rojos, ¿cierto? Sí, sí. Y necesita el azul. Sí. ¿Ha visto algún cambio de esos? Sí, o sea, son Fruto más de la oración, ¿eh? Claro, más de lo que pudiéramos contar. De hecho, una de las peticiones de oración más frecuente en los grupos de conexión es, oye, tengo un examen y con esto determino si paso o no, si sigo en la universidad. Así que hemos visto muchas veces que sí, el Señor ha sido fiel con ellos, siempre y cuando pongan su parte también. Exacto, Siempre y cuando sean buenos estudiantes exacto. y estudien. Y así que hemos visto también en retiros, encuentros con Dios, jóvenes que han recibido sanidad Ah, qué de alguna lindo. enfermedad. Claro, Y eso les marca porque ellos estudian en un ámbito secular cierto. y todo el día escuchan que no es racional ser una persona de fe, o la ciencia y la religión no coinciden, o es ilógico creer en Dios. Y tenemos buenos argumentos, de hecho usamos mucho lo que se llama la apologética, la defensa de la fe Exacto. nuestra. Y enseñamos esos argumentos, pero cuando Dios toca su vida, Cierto. eso valida el argumento, valida lo que Dios hace. Exactamente. Y el estudiante no puede negar lo que Dios ha hecho en su vida. A pesar de tener buenas razones para creer en Dios, tienen una experiencia fundamental con Dios que ha marcado su vida. Claro. Me quiero tomar de la parte que usted dijo de que estaba tratando de influenciar en los universitarios la diferencia entre ciencia y fe, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar con los estudiantes, yo vi a muchos creyentes que decían, pastor, no puedo ser creyente ya. No es posible porque me dicen que es ilógico creer en Dios y también ser científico. También es ilógico, no hay evidencia para la existencia de Dios.
Entonces nosotros vimos que tenía muchas preguntas muy difíciles. Entonces empezamos a prepararnos a nosotros como líderes para poder responder. Y lo que les hemos enseñado a ellos es que no es la ciencia versus la fe o la religión. La ciencia es otra herramienta para llegar a adquirir conocimiento. Cierto. Y ese conocimiento no necesariamente contradice lo que dice la palabra. Exactamente. Ahora, las teorías que uno puede sacar en base de la ciencia, efectivamente, no coinciden de repente algunos con la fe. Claro. Pero uno de mis mejores amigos, acá en Chile, es bioquímico de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Y él está estudiando su doctorado y él dice que en este momento está terminando su PhD, su doctorado en ciencia. Y él dice que mientras más conoce la ciencia, más conoce a Dios. Exacto. Entonces nosotros vemos que no es la fe versus la razón, se trata de una fe razonable. Exacto. Y tenemos una fe bastante sólida que nos da buenas respuestas a los problemas de la vida. Así es, exactamente. Es muy importante plantearse con esas posiciones delante de los alumnos universitarios, porque ellos están en un medio pensante. Entonces llegan a un medio demasiado difícil que los hacen confrontarse con la fe. Pero por eso, gracias Pastor Josh por habernos acompañado esta mañana. El tiempo nos alcanzó, pero damos gracias a Dios por su paso aquí en Puertas Abiertas, que ha servido para edificar a nuestros hermanos creyentes, edificar y hacerles crecer en la fe, y también aquellos que todavía no han dado el paso puedan venir a Cristo. Sí. Así que Dios siga bendiciendo su ministerio, Pastor George. Amén. Igualmente. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio.
descanso en tu presencia, mi Señor. Yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio, refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Quiero invitarle a usted en forma muy cariñosa para que mañana domingo y todos los domingos a partir desde las 10:30 de la mañana usted pueda venir aquí a El Salto Norte 5625, de donde estamos grabando ahora, para escuchar mensajes con las señales acerca de los finales tiempos, y así estará preparado o preparada para el día del arrebatamiento. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios para esta mañana. Ella se encuentra en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Del capítulo 10, versos 9 al 13, dice así la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta mañana tenemos aquí una declaración que el apóstol Pablo hizo conforme a su propia experiencia
en el camino a Damasco, cuando aparece el Señor en su vida, porque iba con poderes del Sanedrín para apresar, torturar y hasta matar a los del camino. Todavía no se llamaban cristianos, eran los del camino, porque andaban por montes y por valles predicando las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces Pablo, criado y educado a los pies del gran rabino Gamaliel, entonces era un hombre celoso de la fe judía. Por eso les digo, todavía no era él un cristiano. Pero en esa comisión iba a Damasco, cuando en el camino, no se dice en qué parte fue, en el camino aparece el Señor en ese trayecto y le dice desde una nube seguramente, o escuchó la voz en el firmamento aquí, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el apóstol cayó a tierra. No se sabe si iba en un caballo, en un camello, o iba a pie caminando con sus séquitos que iban a hacer su trabajo en Damasco. Y entonces hubo un resplandor de luz que lo dejó ciego. Y entonces él preguntó: ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Pablo se deja guiar por sus ayudantes, que lo introducen en Damasco en la casa de Ananías. Pero Dios le habló a Ananías y le dijo: recibe a Saulo de Tarso. Entonces los Ananías y los que estaban ahí le dijeron: pero si este es un perseguidor de la iglesia, ¿cómo lo vamos a recibir? Entonces Dios le dice a Ananías: recíbelo, porque instrumento escogido me es este. Entonces, así como le habló a Pablo, y él tuvo que confesar con sus labios: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Seguramente Pablo hizo una decisión por Cristo en ese mismo momento, porque dejó su relación con el Sanedrín y dejó también todo el trabajo de persecución que tenía contra la iglesia. Y entonces aquí encontramos algo interesante. Fíjese que cuando Pablo se dedica a hacer la voluntad de Dios, lo primero que hace es fortalecer a las iglesias que estaban estableciéndose en diferentes lugares. Pero a todas ellas les confiesa que es necesario con sus labios y creyendo en su corazón para confesar a Cristo como Señor y Salvador personal. Ahora, usted ve que en el verso número 9 del capítulo 10 de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? Le dice que confiese con su boca primero que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, nosotros vamos a confesar y a proclamar a una persona que murió, pero resucitó y es el que está intercediendo en su favor y en mi favor ante el trono del Padre. Eso es lo que está diciendo el apóstol a la iglesia en Roma. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí el apóstol? Cuando usted dice, con la boca se confiesa para justicia, entonces todos nosotros estamos como imputados, porque cuando se va a la justicia hay justos y responsables de ellos. Entonces, todos nosotros somos responsables, porque de una o de otra manera hemos pecado y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es una persona que se llama Jesucristo. Y como aquí dice que si confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, cuando dice que Jesús fue muerto por sus pecados y mis pecados. Por lo tanto, es mi sustituto en el madero de la cruz. Claro. No hay otro que haya muerto por usted o no hay otra persona que haya muerto por mí. Solo Jesucristo es el que murió por usted y por mí. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que seamos salvos del juicio final. Entonces es lo que nosotros estamos esperando ahora. Porque dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 11. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Dónde? En el juicio final, ante el gran trono blanco de Dios. Mire, hay muchas personas que para atrás han muerto. Y esos han muerto, unos creyentes y otros gentiles. ¿Ya? Porque aquí dice que no hace diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Una vez más, la necesidad de invocar y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Porque el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús, hay una coma y dice, será salvo. Entonces, amigo y amiga, especialmente ustedes que todavía no han venido a Cristo y que viven una vida racional, una vida de acuerdo a cómo se plantea en el mundo, porque estamos llegando a los 5 continentes. Entonces, cada país, cada nación tiene su cultura, sus leyes, etcétera, etcétera. Pero si usted, si usted comienza a mimetizarse con la cultura, los principios y los valores de esas naciones, sin importarle en lo más mínimo una entrega
de su vida a Cristo, entonces está absolutamente perdido. Pero si usted le invoca y clama y confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, entonces la palabra lo dice, será salvo o será salva. Pero es necesario confesarlo. Por eso, amigo y amiga, una vez más, les digo así porque todavía no han venido a Cristo, sino les diría hermano o hermana. Pero como no han venido todavía a Cristo y el llamado es para quienes no han venido, en esta mañana Dios le ha preparado este programa para que usted pueda tener un encuentro personal con su Hijo Jesucristo, para que usted le confiese con sus labios, porque aquí dice, todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces ahí donde está, en la intimidad de su hogar, Dios preparó este programa para que usted pueda tener un encuentro personal con Jesucristo, su sustituto, su Señor y Salvador personal. ¿Quiere hacer este cambio en su vida? ¿Quiere cambiar de estado, de muerte a vida? Pues repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador o una pecadora y que he vivido de espaldas a Dios y a Cristo, su Hijo, mi sustituto y mi Salvador. Le ruego, Padre Celestial, que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora, Padre, le ruego, inscriba mi nombre en el libro de la vida. Me reciba como su hijo o su hija. Y yo, en este momento, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón, como dice la palabra aquí, confesando a Cristo como su Señor y su Salvador personal, pues ya en este momento su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor aparezca aquí en el arrebatamiento, usted será arrebatado o arrebatada. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Pero en estos 7 días adelante, Dios le bendice. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla
la pasión en mi mirada. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Amado mío, acércate. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa. Quiero informarle a usted que quiere comunicarse con nosotros o que necesita alguna ministración.
ya no tenemos teléfonos en la oficina, de manera que la única forma de comunicarse con nosotros es a través del correo, que es pabiertas@hotmail.com. Ahí está apareciendo en pantalla. Muchas gracias. Dios le bendice.